fueron relegadas a sujetos jurídicos de segunda y a una minoría de edad permanente. El franquisme va ser un règim fortament patriarcal i fortament antifeminista. Podem parlar en rigor d'una doble repressió sobre les dones que havien estat d'alguna manera vinculades a la República de forma directa o de forma indirecta. Va haver en aquest sentit una repressió política contra les dones y una represión de género. La construcción de esa sociedad patriarcal y fuertemente misógina ha dejado un pozo que yo creo que sigue todavía presente. Y a mi madre se la llevaron muchas veces, pero no para fusilar. Y yo no comprendía por qué a mi madre no la fusilaron. No lo entendía. Lo he entendido ahora que soy vieja. Para mí, el episodio más oscuro de toda la dictadura es el que tiene que ver con los abusos y agresiones sexuales o la simple amenaza de un abuso o agresión sexual. Los falangistas entraban por la noche cuando ya estábamos todos durmiendo y a las chicas más jóvenes se las llevaban a un cuarto y se las beneficiaban. Así pasó. Eso hicieron los falangistas. Chulos, malditos. Pensemos en una faja como un trozo de tela, ¿no?, que oprime el cuerpo de las mujeres. Pues yo creo que la mejor forma de explicar qué significó la dictadura franquista para las mujeres es decir que las mujeres fueron fajadas como personas. Los acusaban a mi madre de haber matado a una mujer que no tiene nombre, no tiene apellidos, no tiene domicilio, no tenía nada, pero mi madre la había matado. Esta es mi herencia. Esta es la herencia de mis padres. Aquí lo tienes todo. Eso y los años de cárcel y de asilo.